Comenzamos el estudio de la cabeza a través del cráneo óseo. Por delante observamos el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, el hueso maxilar superior, por debajo y fuera el hueso malar, y por debajo el hueso maxilar inferior. Rotando la preparación, abordamos su cara lateral. En ella distinguimos desde atrás hacia adelante el hueso occipital, el parietal, por debajo del frontal el ala mayor del hueso esfenoides, la escama del hueso temporal y la porción mastoidea. Por debajo, la rama ascendente del maxilar superior y la relación del cóndilo del maxilar con el conducto auditivo externo. La vista posterior pone en evidencia la escama del hueso occipital, su articulación con los bordes parietales y las porciones mastoideas del temporal. La vista superior, con el hueso frontal por delante, los parietales por detrás y a ambos lados, la sutura coronal y la sutura sagital. Abordando a continuación la base del cráneo, una línea bisigomática por delante y bimastoidea por detrás la divide en tres fosas. En la fosa anterior situamos los elementos del macizo facial: el hueso maxilar superior, el agujero palatino anterior. Por detrás, las porciones horizontales de los huesos palatinos y el agujero palatino posterior y accesorios. El vómer, los límites de las coanas y por fuera de ellas, las apófisis pterigoides con sus dos alas y la fosa pterigoidea. En el sector lateral, el ala mayor del esfenoides con el agujero oval y por detrás el agujero redondo menor. Retomando la línea media, la apófisis basilar del occipital hasta llegar al agujero occipital. Los cóndilos del occipital destinados al atlas, por delante el agujero condilio anterior y por detrás el condilio posterior. En relación con el vértice del peñasco, el agujero rasgado anterior. Por detrás, el orificio inferior del conducto carotidio y el agujero rasgado posterior. Situando el hueso timpánico, el conducto auditivo externo. Y por último, la apófisis estiloides, su relación con la apófisis mastoides y entre ambas el agujero estilomastoideo y la ranura digástrica. Abordamos ahora el endocráneo. En este distinguimos tres fosas limitadas por dos líneas. Una anterior, que pasa por el borde posterior del ala menor del esfenoides, y otra posterior, por los bordes superiores de los peñascos. En el sector anterior ubicamos la porción orbitaria del hueso frontal, la apófisis cristagali y lámina cribosa del etmoides, las alas menores del esfenoides, el agujero óptico, la silla turca, con las apófisis clinoides anteriores y posteriores que la limitan, las alas mayores del esfenoides con el agujero oval, el agujero redondo mayor y el agujero redondo menor, la porción petrosa del hueso temporal y en su vértice el agujero rasgado anterior, el conducto auditivo interno y por detrás el agujero rasgado posterior, el agujero occipital y el agujero condilio anterior. El sistema neumático de los huesos del cráneo es estudiado mediante esta represión. Las fosas nasales y órbitas tomadas como reparo anatómico, senos frontales y seno maxilar. Rotando la preparación,
en la vista posterior, por encima de las órbitas, los senos frontales, las celdas etmoidales y por último el seno esfenoidal. Las estructuras óseas de la cara y parte del cráneo son recubiertas por músculos, los músculos de la mímica. En esta preparación hemos de ubicar la totalidad de estas formaciones. Músculo frontal, músculo orbicular del ojo, con una mitad superior, orbicular superior, y una inferior. El músculo depresor de la ceja, el músculo nasal, los elevadores común y propio del ala de la nariz y labio superior, el cigomático menor y cigomático mayor con sus dos fascículos, el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior y depresor de la comisura bucal. Por último, el músculo cutáneo del cuello. Estas estructuras reciben la inervación del séptimo par craneal, el nervio facial. Detallamos su relación con la glándula parótida y su conducto excretor, el conducto de Stenón. Nos dirigimos ahora al sector superior de la preparación. El paquete temporal superficial con el nervio aurículo-temporal, la vena y arteria temporal superficial. El despliegue de las ramas superficiales del nervio facial, su relación con músculo macetero, y en el sector inferior, el nervio de Jaffe. Reparamos la arteria facial, la vena facial, y por detrás, la vena yugular externa y algunas ramas del plexo cervical superficial. A continuación, retiramos los elementos superficiales. Descubrimos el músculo macetero, músculo de la masticación, al que desinsertamos de la rama ascendente del maxilar inferior. Tomando como reparo el arco cigomático, lo seccionamos, retirando también la rama ascendente del maxilar inferior. En la fosa cigomática, el músculo temporal. En la fosa pterigomaxilar, el músculo pterigoideo externo con sus dos fascículos. Su íntima relación con la arteria maxilar interna. Y por último, el músculo pterigoideo interno. Su relación con el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Por delante, el músculo bucinador.